La corrupción en el sistema de salud, ¿quién tiene autoridad moral para oponerse a la reforma? El presidente Gustavo Petro ha lanzado una nueva denuncia que expone presuntos actos de corrupción en el sector salud, un área crítica que históricamente ha sido blanco de intereses particulares. En un contundente hilo en Twitter, Petro cuestionó la autoridad moral de figuras como Andrés Pastrana, Paloma Valencia y Francisco Santos, quienes, según el mandatario, tienen vínculos familiares con personas implicadas en el manejo irregular de recursos públicos destinados a la salud. Ahora tenemos nuevas denuncias. Dineros se fueron a los paraísos fiscales. En cierta forma han confundido nuestra actividad de intervención sobre esas mismas EPS para cuidarlas con estos hechos que hasta donde nuestra investigación llega, la debe desarrollar la Fiscalía a profundidad, se deben a una EPS que se llama Cosalud, que no responde a las EPS intervenidas. Hoy por hoy es una EPS privada, no intervenida. En mi opinión debe ser intervenida, ya usted lo examinará, y de una especie de acción muy subterránea, en donde hay personas ya con nombre propio vinculados incluso a escándalos anteriores como Capricom, que han construido una red de empresas que logran sacar dineros de las IPS, los hospitales, las clínicas, de las EPS en general, y los trasladan hacia paraísos fiscales. Esa investigación tiene que desarrollarse en profundidad porque también es dinero que se roban al pueblo colombiano. Esta acusación se enmarca en un contexto de fuertes debates sobre la reforma al sistema de salud promovida por su gobierno. El caso Cosalud, la denuncia. Petro señaló que la junta directiva de la EPS Cosalud, integrada por familiares de altos líderes políticos del uribismo, habría autorizado el uso indebido de 221.000 millones de pesos del presupuesto público de salud. Según el presidente, estos recursos, destinados originalmente para atender a los afiliados de la EPS, fueron empleados como fondo fiduciario para garantizar un préstamo bancario a una empresa particular vinculada al gerente de Cosalud. Este préstamo no fue pagado, lo que llevó al embargo del dinero público por parte del Banco Sudameris. Los nombres mencionados por Petro incluyen al hermano del expresidente Andrés Pastrana, al cuñado de la senadora Paloma Valencia, al hermano del exvicepresidente Francisco Santos y al hermano del exdefensor del pueblo César Negret. Todos, según Petro, están relacionados de manera directa o indirecta con la autorización de este desfalco. Hola gente, ¿cómo están? Hoy les voy a contar el plan maestro detrás del desfalco a la salud en Colombia por parte de Cosalud EPS. Este señor que ustedes ven aquí se llama Jaime González Montaño. Es el presidente ejecutivo de la EPS Cosalud. Pero al parecer este señor fundó una SAS y se convirtió en el representante legal de esa SAS, que se llama Cosalud Inversa SAS, es decir, Sociedad Anónima Simplificada. Este señor que ustedes ven aquí saca un crédito con el Banco Sudameris para su empresa privada y pone de garante a Cosalud EPS. La empresa privada de este señor, es decir, Cosalud Inversa SAS, incumplió con el pago del crédito, por lo que el Banco Sudameris activó enseguida la cláusula de pago, que con intereses y capital sumaba un aproximado de 221.000 millones de pesos. Entonces viene el banco y le cobra directamente al garante, es decir, a Cosalud EPS, y le cobra del fideicomiso que le da el Estado a Cosalud para que atienda a los usuarios. En total fueron más de 200.000 millones de pesos. Pero esto no termina acá porque hay que analizarlo más a fondo. Lo que pasa es que este señor, digamos que no es el único responsable. Resulta que Cosalud EPS tiene una junta directiva que es la encargada de tomar decisiones de índole económica o que puedan afectar patrimonialmente a Cosalud EPS. Blue Radio descubrió un acta en el que la junta directiva de Cosalud aprobó de manera unánime que Cosalud EPS fuera garante de la empresa privada del señor Jaime. Sí, gente, así como lo escuchan. La junta directiva de Cosalud EPS estuvo de acuerdo en que se utilizaran los recursos públicos
para garantizar una deuda de una empresa privada. Yo hago énfasis en mencionar el tema de que es una sociedad anónima simplificada, porque en Colombia la diferencia entre una sociedad anónima y una sociedad anónima simplificada es que en la sociedad anónima la lista de accionistas debe ser inscrita en el registro mercantil de sociedades anónimas. Y estos datos son completamente accesibles al público. En cambio, en la sociedad anónima simplificada, la composición accionaria de la sociedad no está ni siquiera en el certificado de existencia y representación legal de esta sociedad, que expide la Cámara de Comercio. En la única parte donde la sociedad anónima simplificada tiene el listado de los nombres de los accionistas es en los libros internos de la sociedad. Y bueno, todos sabemos qué puede pasar con los libros internos de una sociedad o de una empresa. Porque va a ser mucho más complejo el asunto de recuperar no solo el dinero, sino hacer justicia en este tema. ¿Calumnia o verdad incómoda? Petro también cuestionó las acusaciones de calumnia e injuria que algunos sectores han lanzado contra él por revelar estos hechos. ¿Por qué hablan de calumnia e injuria si la autorización del préstamo la firmó la Junta Directiva de Cosalud? Escribió. La pregunta subraya la necesidad de una investigación exhaustiva que esclarezca las responsabilidades individuales y colectivas en este caso. El mandatario hizo una analogía con la denuncia que realizó sobre el software Pegasus, un escándalo que implicaba la compra de herramientas de espionaje por parte de gobiernos anteriores. Julio-agosto del 2021, un banco israelí presentó un reporte de actividad inusual en relación con un depósito de USD, es decir, dólares, $5.500.000. En efectivo en la cuenta de la empresa, es decir, en Israel. El pago estaba relacionado con un acuerdo por $11 millones firmado entre NSO Group Technologies Limited y la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia. Se llama DIPOL, para la compra de Pegasus. La DIPOL compró en efectivo por $11 millones a una empresa israelí un software para espiar celulares en medio del estallido social y antes de las campañas, y lo hizo la DIPOL. El efectivo fue transportado por vía aérea desde Bogotá, Colombia, a Tel Aviv, Israel, el 27 de junio del 2021. En ambos casos, Petro sostiene que ha enfrentado resistencia y ataques personales por exponer actos de corrupción profundamente arraigados en la administración pública. El costo humano de la corrupción. El presidente enfatizó el impacto devastador de la corrupción en el sistema de salud sobre la vida de los colombianos. ¿Saben cuántas vidas se hubieran salvado o cuánta muerte se hubiera evitado con esos dineros?, preguntó. Este argumento pone en evidencia cómo el desvío de recursos públicos no solo representa un delito económico, sino también un atentado contra los derechos fundamentales de la población. La cifra mencionada, 221.000 millones de pesos, es una bobada para quienes manejan el poder económico, pero un salvavidas para un sistema de salud que enfrenta enormes desafíos, como la atención de enfermedades crónicas, el acceso a medicamentos y la infraestructura hospitalaria. Vínculos políticos y manipulación de la justicia. Petro no se limitó a señalar los hechos económicos. En su hilo, denunció una supuesta estrategia de los sectores tradicionales para manipular la justicia y sabotear el cambio político que él representa. Por eso manipulan la justicia con los tribunales de arbitramiento, para ver cómo tumban al presidente y se burlan del voto popular, escribió. El presidente Gustavo Petro realizó una contundente denuncia a través de su cuenta de Twitter, señalando un posible desvío de recursos públicos destinados al sector salud. Según su publicación, más de 200.000 millones de pesos girados a la EPS Cosalud habrían sido desviados hacia cuentas personales. En el trino, Petro afirmó: esta es la Junta de Cosalud, donde se refundieron 200.000 millones de pesos que el erario le entregó para atender a sus afiliados. Juzguen ustedes.
El mensaje estuvo acompañado de una fotografía que identifica a los miembros de la junta directiva de Cosalud. Entre ellos figuran nombres destacados como Rafael Santos, hermano del expresidente Juan Manuel Santos, y Jaime Pastrana, hermano del expresidente Andrés Pastrana. Estas palabras reflejan la visión del mandatario sobre las tensiones entre su proyecto de transformación social y los intereses de las élites políticas y económicas del país. Según Petro, estas élites buscan mantener el statu quo, incluso a costa de utilizar recursos legales y mediáticos para deslegitimar su gobierno. ¿Reforma o continuidad? En el centro de esta denuncia se encuentra la reforma al sistema de salud propuesta por Petro, que busca fortalecer la atención primaria, garantizar la universalidad y combatir la intermediación financiera que, según el presidente, alimenta la corrupción. Los opositores a esta reforma argumentan que podría desestabilizar el sistema actual, pero Petro ha insistido en que se trata de una medida urgente para salvar vidas y acabar con la codicia que domina el sector. La pregunta que lanza Petro en su hilo es contundente: ¿qué autoridad moral tienen para oponerse a la ley de reforma a la salud si tienen sus hermanos viviendo de los dineros públicos de la salud? Con esto, el presidente invita al país a reflexionar sobre el trasfondo ético de la oposición a sus políticas y a exigir una discusión basada en los intereses colectivos y no en los privilegios de unos pocos. A todo el país que con sorpresa y con tristeza y con mucha indignación, porque cada peso que se va para la corrupción es una vida que se pierde. Cada peso que se desvía inadecuadamente es una vida que pierde nuestro país. Es un servicio que no se atiende, es una interconsulta que no se ofrece, es un medicamento que no se otorga a la persona de manera correcta. Hay unas irregularidades que yo quiero que ustedes vean públicamente. En diciembre del año 2022 se suscribió un contrato de crédito entre el Banco GNB Sudamérica S.A. y la compañía Cosalud Inversa S.A., sociedad anónima. En ese contrato de crédito, Cosalud se registra como garante, es decir, la EPS con dineros públicos sirve como fiador de una empresa privada. Y hecho ya irregular. Posteriormente, en noviembre del 2024, el banco notificó el incumplimiento del crédito, activando las cláusulas de aceleración para recuperar la obligación, la cual ascendía a más de 221.000 millones de pesos, incluyendo el capital y los intereses. Como medida entonces, el banco anuncia la posibilidad de usar los recursos del fideicomiso relacionados con Cosalud para cubrir la deuda, lo que concretó entonces en la transferencia de 206.000 millones de pesos de estos fondos el 20 de noviembre del 2024. 20 de noviembre, 2 días antes de la intervención. El representante legal de Cosalud EPS se llama Jaime González. Durante la firma del contrato también ostentaba la representación legal de la empresa deudora. O sea, era el representante legal de la empresa privada que pide el crédito y lo respalda la EPS con dinero público. No cumple el crédito, se cumplen entonces las garantías por parte del garante o el fiador, en este caso que es Cosalud, con dinero público, y entonces 206.000 millones de pesos se van para cubrir una deuda de un privado. Escándalo nacional en Colombia. El intendente Giovanni Rubiano nos informó el día de hoy que gracias a la intervención de la EPS Cosalud se pudo descubrir que se habían perdido 200.000 millones de pesos que el Estado le había girado a esta EPS para que atendiera a los usuarios. Y también se pudo conocer que parte de los recursos públicos del Estado terminaron en paraísos fiscales, en cuentas de familiares de los miembros de esta junta directiva. Y como si fuera poco que se robaran la plata de nuestros impuestos, se descubre que entre los miembros de la junta directiva de la EPS Cosalud se encuentra el señor Rafael Santos, el primo del expresidente Juan Manuel Santos. Y a la vez es el hermano de Pacho Santos. Para que les dé un poquito más de rabia, imagínense que también se encuentra el señor Jaime Pastrana, hermano del expresidente Andrés Pastrana. ¡Qué casualidad! Todos son opositores de la reforma a la salud.
Y como si todo no fuera lo suficientemente oscuro, se pone aún más oscuro porque encontramos al señor Diego Santos, el mismo que se encarga de propagar falacias acerca de la reforma a la salud y de este gobierno. Resulta que su padre es el señor Rafael Santos, el mismo miembro de la junta directiva de Cosalud EPS, donde se perdieron los 200.000 millones de pesos. Y este tipo es columnista del Tiempo, es comunicador social, productor, trabaja en todos lados. Y lo peor de todo es que esta gente es la que te termina diciendo en los medios de comunicación que no necesitamos reformar la salud, que tenemos el mejor sistema de salud del mundo. Y luego tú te pones a pensar y crees que es cierto, pero es totalmente mentira, solamente que ellos están protegiendo sus intereses personales. Un llamado a la justicia. La denuncia de Petro pone de nuevo en el centro del debate la urgencia de combatir la corrupción en Colombia, especialmente en sectores tan sensibles como la salud. El mandatario ha dejado claro que espera que la justicia penal determine las responsabilidades, ya sea por acción, omisión, culpabilidad o dolo. En un país donde la desigualdad y la falta de acceso a servicios básicos son problemas estructurales, la lucha contra la corrupción no es solo un tema político, sino una necesidad ética. Las vidas que podrían haberse salvado con los recursos desviados representan una deuda moral que el Estado tiene con su población. El futuro de la reforma. El caso Cosalud y las acusaciones lanzadas por Petro revelan una resistencia férrea de ciertos sectores políticos a cualquier cambio que amenace sus privilegios. Sin embargo, el presidente ha dejado claro que su proyecto político no se detendrá ante estas adversidades. La pregunta final que plantea Petro es también un desafío para todos los colombianos. ¿El sentido de la política para ustedes es que se use el erario en el enriquecimiento particular con el aval de sus hermanos? Esta es la reflexión que debe guiar el debate sobre el futuro de la salud en Colombia, un debate que no puede estar dominado por intereses particulares, sino por el bienestar de todos. Hola a todos los seguidores de YouTube. Si te apasiona la política colombiana y los eventos actuales, te invito a suscribirte a nuestro canal RTVC Noticias y Opinión. Aquí encontrarás análisis profundos y noticias de última hora sobre lo que realmente importa en nuestro país. Además, tu apoyo es fundamental para nosotros. Si te gusta nuestro contenido y deseas ayudarnos a seguir creciendo, puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.